me fui a Buenos Aires cuando tenía 14 años y siempre hablé en un registro muy bajo, ¿no? Recuerdo que en el colegio secundario me pedían que hable más alto y para mí era un acto de violencia enorme, porque no podía, yo sentía que gritaba y no, y bueno, parece que no aprendí nada. La interpretación alude básicamente al lugar del juez, ofreciendo una lectura de la ley e invitando al sujeto a leer su acto. Lo convida, le da la palabra, pero al mismo tiempo lo divide, proyectando así el agujero de la ley sobre el acto del sujeto. Mientras que la lectura, por su parte, habilita ese espacio donde el texto acota algo del orden del poder que conlleva la función interpretante. Yo creo que el campo forense queda así seducido y hasta marcado por esa función interpretante emanada quizás de su raigambre como ciencia de la salud, pero que requiere de poder armar su propio sentido en la casa del derecho. La invitación a aprender a leer al mejor estilo de mamá, propone recuperar la gramática de nuestra disciplina y por sobre todo saber reconocernos ignorantes acerca de esas letras que sueltas parecen querer decir otra cosa y que el orden que le propone el texto nos ofrece su significado y el descubrimiento del autor, el otro. La tentación a la que nos expone la función interpretante es riesgosa, no solo para el otro que tiende a desaparecer desde su neutralización o sacralización, sino porque en ella, hasta nosotros mismos, vamos convirtiéndonos en otros seres desubjetivizados. No nos resultan ajenos los avatares del poder y la tentación de saber sobre el otro, lo que nos ubica en un plano complejo y al mismo tiempo vulnerable. En cuanto la palabra tiende a vaciarse del sentido de lo disciplinar, para que bajo el lema, un lenguaje claro, como insiste Mara con eso, ¿no? Un lenguaje claro, termine homogeneizándose con el discurso amo del derecho. Entonces, ¿dónde queda el lugar de esa palabra? O para decirlo mejor, ¿a qué queda anudado el sujeto? ¿A qué verdad? ¿Y a qué ley? ¿Y a nosotros? Foucault en Los Anormales da cuenta de esta encrucijada a la que se enfrenta diariamente el campo forense, donde el desplazamiento de un determinado campo de saber al que se convoca desde lo consciente del campo pericial hacia otro, en el cual el poder asume su protagonismo y que implica que un sujeto sea imputado por un determinado hecho y del cual sale luego del juicio con el cumplimiento de la condena, pero no pudiendo hacer lo mismo desde el diagnóstico o perfil que le aportó el discurso auxilio, que lo anude eternamente a una categoría. La pregunta entonces es, ¿de quién hablamos o escribimos? Y básicamente, ¿para quién? En este modelo, la relación discursiva que se plantea entre el derecho como mecanismo imputador de responsabilidad y la psicología como espacio donde un sujeto asume o no su responsabilidad frente a un determinado acto invita a poder ser pensado. Lo que no implica que no sea posible poder compartir lecturas en el foro, ese espacio donde se debatían y se resolvían las causas. Finalmente comparto que no se trata de un juego parado, se trata de poder asumir un lugar en todo el entramado del campo forense y sobre todo evitar perder de vista no solo al sujeto que habla, sino poder reconocer también al sujeto del que se habla, haciendo posible lo de hospedar al relato. Lo cierto es que este recorrido lo que tiene de posible lo tiene de inconcluso. Creo que allí residen las coordenadas, nuestras coordenadas, en las huellas de nuestro nombre propio. Gracias y disculpen la forma. Gracias, Cari. Y sí se te escuchó, quédate tranquila. Aprendí algo. Algo. Bueno, finalmente vamos a escuchar a la licenciada Alejandra Únzaga. Ella es psicóloga egresada de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, mediadora egresada del curso de formación de mediación realizado por el Ministerio de Gobierno y Justicia, Subsecretaría de Asuntos Institucionales, Dirección de Justicia, Provincia de Catamarca, profesional psicóloga integrante del equipo interdisciplinario
de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito, Corte Suprema de Justicia de la provincia de Catamarca. Gracias. Bueno, gracias a Julieta y a Mónica por la invitación. Yo vengo en representación de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito. Esta oficina fue creada en el año 2010, sé que es muy reciente, quedando acordada número 4133. Esta oficina está conformada actualmente por 2 asistentes sociales y 3 licenciadas en psicología. Dentro de las funciones que tenemos en el curso de acción de la oficina, tenemos la intervención en la urgencia, es decir, la asistencia en las crisis victimológicas, la atención en la demanda, la formulación de diagnósticos presuntivos y establecimiento de estrategias de intervención, así como asesoramiento, orientación, acompañamiento y seguimiento en los hechos delictivos. También prevención, promoción de la salud y calidad de vida. Dentro de la oficina tenemos 3 tipos de intervenciones que se han ido creando en el transcurso de la creación de ella. Una de ellas es la urgencia, intervenciones en urgencia, intervenciones programadas, intervenciones espontáneas. Las intervenciones programadas se realizan mediando oficio o nota a través de las demandas de fiscales o delegados en el momento en que las personas que han sufrido un hecho delictivo realizan la denuncia. Luego se la cita por escrito telefónicamente y se mantienen entrevistas en las cuales intervienen de manera activa también las asistentes sociales, por lo cual las entrevistas tienen un enfoque psicosocial. Después tenemos las intervenciones espontáneas, es decir, las personas llegan por propia voluntad a la oficina sin mediar denuncia y en las cuales intentamos asesorar y acompañar a las mismas en el recorrido desde que se realiza la denuncia. Y después tenemos las intervenciones en urgencias, que son en el momento del hecho, ¿sí?, que ha ocurrido y cuando se están realizando efectivamente las denuncias. Generalmente estas intervenciones de urgencias son en el mismo lugar, es decir, las unidades judiciales. Bueno, el título de la ponencia es la interdisciplina en la urgencia victimológica. Esto surgió el título de esta ponencia surgió por iniciativa de todo el equipo que compone la oficina. Somos muy recientes y como que tenemos diferentes y múltiples interrogantes a la hora de realizar las intervenciones. En el recorrido del quehacer profesional que mi práctica en lo asistencial requiere, donde se mantienen diálogos desde una y otra parte, interdisciplinando con colegas de otras profesiones, como con administradores de justicia, cuestiones que surgen cuando uno está parado allí como testigo, pero activo en un punto singular del sistema jurídico. Esta encrucijada que muchos de los disertantes hablaron entre el cruce de caminos entre el campo sí y el campo social, agregaría yo, y el campo de derecho, se nos presenta el desafío de pensar desde ese punto de privilegio donde nos hallamos, no tanto cómo se responde lo que se nos requiere desde el campo del derecho, sino que se juega en cada demanda de intervención, desde un campo discursivo al otro, y qué riesgos puede tener el desconocer este interjuego de discursos. Voy a partir delimitando cada palabra que compone el tema de esta ponencia, ¿sí? Para poder a partir de ahí pensar, hipotetizar y animarme quizás a plantear interrogantes en mí y en ustedes, para a partir de ahí poder reconstruir quizás el trabajo interdisciplinario requerido, en mi caso, para hacer frente a una urgencia victimológica. Y digo delimitar porque es la manera de determinar o fijar con precisión los límites y alcances de algo. Es una palabra hermana derivada de límite, que etimológicamente proviene del latín lins, que significa sendero entre dos o más campos.
La primera palabra presentada es interdisciplina, derivada, como todos sabemos, de la palabra interdisciplinario, que en su sentido semántico refiere a los estudios u otras actividades que se realizan con la cooperación de varias disciplinas. Esta es una palabra formada por el prefijo inter, entre. Voy a hacer acá un paréntesis para hablar de este entre. El autor de Les dice de este entre: entre las cosas no designa una relación localizable que va de la una a la otra y recíprocamente, sino una dirección perpendicular, un movimiento transversal que arrastra a la una y a la otra, un arroyo sin principio ni fin, que socava las dos orillas y adquiere velocidad en el medio. En medio, entre varias, más disciplina, doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral, arte, facultad o ciencia. Del latín disciplina, enseñanza o educación, más el sufijo ario de relacionado con. Con respecto a la interdisciplina, retomo a Alicia Stolkiner, que plantea la interdisciplina como aquello que se orienta en la producción de lo singular, como integrador de las diferencias, muy distinto de lo que sería un trabajo en masa, homogenizante, sino que se anude en la potencia que genera el trabajo colectivo. Clínica y trabajo se conjugan para permitiéndonos orientar nuestras intervenciones como equipo, a partir de la producción de un trazo singular de cada integrante del mismo que hace lazo en una trama grupal. En nuestro quehacer profesional, muchos nos denominan equipos interdisciplinarios. Veamos la noción de equipo: grupo de personas organizado para una investigación o servicio determinado, clásicamente llamado colegas también. Colegas, compañero, corporación o ejercicio. Tiene un sentido implícito que refiere a alguien escogido al mismo tiempo que otro para servir en la misma institución. La segunda palabra componente de la ponencia es urgencia, también muy nombrada en las disertantes anteriores. En nuestro caso nos toca muy de cerca porque una de nuestras intervenciones es propiamente en la urgencia, es decir, una intervención en crisis, con objetivos, no con tiempos, ya que estos son variables en cada caso. Algo que emerge es la presencia de un fenómeno agudo, de un conflicto que se ha incrementado en su intensidad hasta tornarse urgente su resolución, o por lo menos el poder abordarlo y encaminarlo de alguna forma. Corresponde a un proceso de ayuda con el fin de acompañar a una persona o grupo a soportar un suceso traumático, de modo de que la probabilidad de debilitar sus efectos se incremente y la probabilidad de crecimiento con ocasión de la misma también. Su objetivo es que la persona pueda afrontar esta crisis, considerando sus sentimientos, pensamientos y componentes subjetivos. Asistimos en la urgencia victimológica a víctimas de un hecho delictivo, es decir, personas que individual o colectivamente han sufrido daño, el cual incluye lesiones físicas, mentales, emocional, pérdidas financieras, emocionales, menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. Bueno, a esta altura se estarán preguntando a qué viene toda esta descripción conceptual de palabras. Bueno, creo que debemos empezar a preguntarnos un interrogante que continuamente está surgiendo en nosotros los profesionales: ¿cómo vemos el quehacer profesional de nuestro equipo? ¿Cómo nos sentimos o qué sensaciones, sentimientos y creencias surgen a la hora del trabajo conjunto entre colegas de diferentes disciplinas? ¿Qué posturas tomamos al provenir muchas veces de diferentes enfoques y tener que aunar criterios a la hora de realizar, en el caso de la oficina, asistencia a víctimas de delito? Asistencia que implica de por sí una acción o acción de estar o hallarse presente,
una acción de prestar socorro, favor, ayuda por un conjunto de personas. Y teniendo en cuenta además que en esa primera asistencia, en la urgencia, nos encontramos con personas en situación de crisis, que ya de por sí es un momento decisivo y de consecuencias importantes. Un juicio que se hace de una cosa o situación después de haberla examinado cuidadosamente. Es así que nos preguntamos, me pregunto, ¿a dónde empieza la interdisciplina de la cual tanto hablamos? ¿Dónde se agota? Sabiendo que hay también una demanda de intervención que muchas veces no proviene de esas personas de manera directa, sino de administradores de justicia, como delegados, fiscales, jueces. Bien, veamos qué entendemos por esta demanda para poder continuar. En su sentido semántico, refiere a una súplica, a una petición, a una solicitud, a una pregunta, una acción de buscar, de empeño. Etimológicamente proviene del latín demandare, que significa encomendar, poner en manos de, mancomunar. A esto me lleva a una palabra hermana derivada de mandare, que es mano, contracción de una mano común, con una misma mano. Y aquí podríamos incorporar también el término de red, que nos habla del lenguaje de los vínculos, de interacción, intercambio, conexiones entre personas, sujetos, disciplinas, instituciones. Una articulación de heterogeneidades, redes que presentan niveles para que puedan ser constituidas. Un primer nivel de reconocimiento en la aceptación del otro, de la otra disciplina. Un conocimiento, una vez reconocido el otro, empieza a ser incluido en mi palabra, empiezo a necesitar conocimiento del otro, lo cual expresa interés. Colaboración, colaborar en el sentido de trabajar con, entre y no para, y así estructurar una serie de vínculos de reciprocidad. Otro nivel, el de cooperación, operación conjunta. Se supone que existe un problema común que implica un compartir sistemático de actividades. Asociación, donde esta actividad profundiza alguna forma de contrato o acuerdo que significa compartir recursos, objetivos y proyectos, basado básicamente en la confianza. Ahora bien, habiendo delimitado las palabras del título de la exposición y otras que me resultaron importantes, concluyo esta ponencia pensando que hay una buena manera de aproximarse al problema de la interdisciplina, y es precisamente con una actitud reflexiva en nuestros equipos, con otras instituciones. Frente a la existencia de presión, prisa, contraponer la reflexión, las consideraciones de diferentes tiempos subjetivos, disciplinarios y su valoración. Promover entre nuestro equipo de trabajo el intercambio de saberes para buscar las respuestas posibles más adecuadas que nos plantea cada caso singular en el cual tenemos que intervenir. Debemos hacer el esfuerzo, en nuestro caso, asistentes sociales, psicólogos, abogados, delegados, fiscales y demás administradores de justicia, de incorporar perspectivas que no provienen muchas veces de nuestra formación. Implica una mirada desde el quehacer profesional entre disciplinas y no para otras disciplinas, lo cual a mi entender implica pensar en las nociones de poder. Poder entendido quizás como un enfrentamiento, una relación de poder de discursos, un doble juego del supuesto saber, poder, que en la práctica se traduce en un como sí, del cual formamos parte. Ese quehacer entre disciplinas implica una nueva mirada de comprender y de intervenir en situaciones de crisis, intervenciones de primera línea donde nos encontramos con personas que sufren. Parafraseando nuevamente a Alicia Storkiner, ella dice: el trabajo interdisciplinario se consolida en los acuerdos básicos ideológicos entre los miembros del equipo y funciona como un marco referencial común que permiten plantear el problema y desplegar las acciones necesarias para transformar los obstáculos institucionales en posibilidades de generar cambios.
Nuestra práctica está atravesada por una multiplicidad de variables que producen efectos en nuestro quehacer cotidiano. Frente a la complejidad con la que nos encontramos, intentamos ir tejiendo redes, lazos, tanto dentro como fuera de la institución, para recrear un intercambio eficaz. Si uno de los objetivos que se persigue en las intervenciones con personas víctimas de delitos, en donde somos cada vez más exigidos, tanto por las complejidades de los problemas que se abordan, como por los tiempos para resolverlos, es la creación de redes de contención, lazo para recrear intercambio. Me pregunto, nosotros los profesionales, frente a la complejidad con la que nos encontramos, ¿tejemos redes, lazos tanto dentro de la institución como equipo, como con otros equipos o instituciones? Deberíamos empezar a preguntarnos críticamente si quizás todavía nos encontramos estancados en el modelo de burocratización donde se retarda la legitimación de descubrimientos, de saberes, de discursos, los cuales producen cambios significativos en los estilos de las prácticas y procedimientos dominantes. Nada más. Gracias. Gracias, Ale. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. No sé si por acá. Pero antes que nada, chicas, colegas, me gustó, me interesó mucho